Hola a todos. El vídeo de hoy va a ser sumamente controversial y voy a explicar las razones. Pero antes de explicar estas razones, quiero hacer una aclaración, sobre todo para todos los zurditos latinoamericanos y europeos o alrededor del mundo que me escuchan. Yo aborrezco profundamente cualquier tipo de dictadura, sea esta zurda o derecha. Considero que los seres humanos tengan el derecho en vivir en libertad con las más amplias libertades posible. Y creo que un ejemplo mundial de buen gobierno es sin duda el gobierno de Suiza. Considero Suiza el país más democrático de la Tierra, también por su sistema electoral y por su sistema de referéndum, donde el pueblo es llamado periódicamente a exprimirse sobre decisiones de su administración pública y normalmente la administración pública le hace caso al pueblo. Entonces, los dos ejemplos que yo les voy a hacer hoy y la comparación entre estos dos ejemplos es importante hacerla para aclarar muchas cosas, pero quiero dejar claro, repito, que yo aborrezco completamente a ambos. Entonces, los zurditos que me escuchan, que entiendan bien esto, porque hay que entender el contexto. Lo que voy a comparar es, a mi criterio, ya lo he explicado en otro video, una comparación entre facho y zurdo facho. Me refiero al dictador de Chile, Augusto Pinochet, y al dictador de Venezuela, que se define socialista del siglo XXI, pero en la realidad demuestra que su socialismo ha evolucionado hacia lo que evolucionó el socialismo de Benito Mussolini, o sea, al fascismo. El fascismo, como lo conocemos, murió con la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, ahora estamos hablando de un social fascismo del siglo XXI. Me refiero a Venezuela, a la dictadura brutal bolivariana. El pobre Simón Bolívar, desde donde nos mira cuando ve los horrores que estos hacen en su nombre, tiene que sufrir muchísimo, porque él era completamente otra cosa. Esa es la realidad. Dicho esto, ¿cuál ha sido más brutal? Bueno, vamos a analizar algunos elementos. Voy a tratar de que sean 4. El primero, la durada del régimen. El segundo, los crímenes cometidos. El tercero, el genocidio. Y el cuarto, la economía. Cómo dejó el país uno y cómo está dejando el país el otro. La durada. En la durada, el régimen de Pinochet duró 17 años, de 1974 a 1981. Después hubo una transformación democrática que hoy día tiene como presidente Boric, que es un señor de izquierda, pero de una izquierda hasta el momento democrática, una izquierda capaz de reconocer la dictadura facho bolivariana. Dicho esto, el régimen bolivariano está en pie desde hace 26 años y poco a poco ha venido ahorcando el pueblo hasta límites insoportables. Están cazando puerta por puerta la oposición, los están matando, los están torturando, están inclusive amenazando o causando abortos, así dicen, así son las fuentes que llegan, en los partidarios de María Corina Machado. Entonces vemos que, sin duda, por maldad, en términos de durada, Nicolás Maduro, el heredero del nefasto Hugo Chávez, es seguramente el que gana. A nivel de crímenes, Pinochet, en su gobierno, se le atribuyen alrededor de 3.000, 4.000 crímenes, entre muertos y desaparecidos. Y hay un número importante de personas que fueron víctimas también de torturas, etc. Un horror. Pero en Venezuela creo que estos números se pasan de 1 o 2 ceros. ¿Por qué digo esto? Porque yo viví en Venezuela y yo vi la transición. En el momento en que Hugo Chávez llega al poder, en el momento en que Hugo Chávez empodera a las bandas criminales de los barrios y los convierte en colectivo de su apoyo, los crímenes en Venezuela aumentaron en forma exponencial, al punto que a partir de 2010 no se podían difundir los datos de estos crímenes. Y estos son una tipología de crímenes, de bandas que el chavismo, los colectivos,
los paramilitares que el chavismo le permitía hacer sus crímenes para sostenerse económicamente. O sea, podían hacer lo que querían siempre y cuando apoyaran Chávez en contra de los opositores y después Maduro. Dicho esto, hay también muertes, desaparecidos, torturas. Entonces, si nosotros sumamos, no hay una estadística clara, pero estamos hablando de miles de muertos cada año, multiplicado por 26 años, hagan sus cuentas, estamos hablando de 1 o 2 ceros más fácilmente. Dicho esto, hay otro caso importante. Hay que analizar la forma con la cual el facho comunista Maduro acusa a la oposición. O sea, utilizando la doctrina castrista, todos sus enemigos son o fascistas, o nazistas, o terroristas. Y eso es muy interesante porque realmente es como si él se estuviera viendo en el espejo y no reconociera que sus opositores, de hecho, son personas que están luchando por sus vidas y por su futuro. Y son personas sin armas. Además, el gobierno del facho comunista Maduro le quitó las armas al pueblo. Esto lo hizo Chávez antes, para que puedan reprimirlos, sus bandas, más fácilmente. Y si no fuera suficiente, inclusive el ejército le ha dado completamente hasta ahora las espaldas al pueblo y contribuye en esa masacre de civiles. La cosa interesante son los maburristas afuera de Venezuela, porque los maburristas que están en Venezuela después de 26 años de lavaje del cerebro, hay que entender que tienen definitivamente una capacidad de análisis que se ve, a mi criterio, un poco limitada. Pero sorprende cómo hay maburristas, sobre todo en España, que apoyan esto. No se sabe por qué, habría que ver si hay de por medio, no sé, algo, no se entiende por qué. Entonces, sin duda, a nivel de crímenes, le gana de por mucho el facho comunista Nicolás Maduro. Después llegamos al genocidio. Creo que el de Chile no se puede definir un genocidio, porque los números no son números de genocidio. Ya el de Venezuela sí. Además, el de Venezuela tiene una característica típica del genocidio, que es el desplazamiento de seres humanos. Hablamos en este momento de 8 millones de venezolanos que han sido desplazados de su tierra. Esto representa, señores, un genocidio. Entonces, en esta triste confrontación, otra vez, la dictadura facho comunista de Nicolás Maduro gana, lamentablemente. Y por último, diría que llegamos a la economía. Bueno, Augusto Pinochet dejó un país, Chile, con datos económicos comparables al primer mundo, mientras que Maduro ha logrado convertir el país más rico del mundo per cápita por recursos naturales en el más pobre. Esto se debe a dos factores. El primero, la incapacidad en administrar los recursos públicos de los maburristas. Es una realidad que probablemente culturalmente son poco preparados y el resultado que logran a nivel económico es un reflejo de esto. Y después hay el factor robo, que ha sido una desvergüenzura en Venezuela. Entonces, uniendo los dos factores, Maduro logró convertir Venezuela en el país más pobre de la tierra. Lo que me sorprende, que todavía hay gente que dice que con Chávez estaba mejor y que no ha entendido que Chávez fue el causante del Maduro que tenemos ahora. O sea, poco a poco Chávez llegó asfixiando al pueblo hasta dejar una linda herencia. Maduro, hagan ustedes el caso. Entonces, comparando los dos líderes, sin duda la dictadura facho comunista o del nuevo fascismo del siglo XXI, al igual que fue el fascismo originario en Italia, que evolucionó del socialismo, es lo que hay hoy día en Venezuela. Por lo tanto, le gana en maldad y en crímenes de por mucho al Chile de Pinochet. Es importante, como les decía, además, entender otra cosa. Pinochet es en el imaginario zurdo de América Latina el mal absoluto, cuando yo le diría a los zurditos de América Latina, estudien bien lo que pasó, vean bien lo que pasó y van a descubrir que Venezuela está mucho peor, pero de por mucho. Inclusive creo que Venezuela superó en brutalidad lo que ha ocurrido en Cuba. Hay una diferencia importante. Fidel Castro, guste o no guste, para mí fue en absoluto el líder más nefasto de América y le dio el libreto de cómo hacer estas violencias a Maduro. Él escribió exactamente el guión donde muchos de los socialistas del siglo XXI se pegaron. Sin embargo, era una persona culta, inteligente.
Allá en Venezuela tenemos Maduro y sus secuaces que lo único que saben hacer es hablar con tonos extremadamente violentos, tonos que se parecen mucho a los discursos que hacían los nazis y los fascistas en la Europa de la primera parte del siglo XX. Y esta es la realidad. Lo siento si este vídeo ha ofendido a algún maburrista alrededor del mundo o algún zurdito que no ha entendido o no ha querido exactamente estudiar lo que pasó, pero esta es la realidad de las cosas. Y para concluir, quisiera subrayar en rojo varias veces esto, que entiendan bien que yo aborrezco ambos tipos de regímenes. Sin embargo, es injusto atribuir a Augusto Pinochet el mal absoluto de América cuando creemos hoy día que el mal absoluto lo represente el facho-comunismo de Nicolás Maduro y el heredero de Hugo Chávez. Muchas gracias, espero que les haya gustado, denme su like y comparte este video entre sus amigos.